Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. A nombre de la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca, les damos el día de hoy la más cordial bienvenida, hoy domingo 9 de abril del 2023. Queridos hermanos, este es un día muy importante para nosotros, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo venció la muerte con poder. Y para iniciar esta reunión, quiero que me acompañen en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, del 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Palabra de Dios. Qué alegría, queridos hermanos, nuevamente tenerles domingo tras domingo a través de esta pantalla. Vamos a poner el tiempo del estudio de los niños, la alabanza y la prédica en las manos de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por estar aquí nuevamente reunidos un domingo más. Señor, bendecimos a cada familia que nos mira a través de esta pantalla. Que tu gracia, tu misericordia, tu bondad sobre cada uno de las personas que nos miran. Y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y quien venció la muerte con poder. Amén. Queridos hermanos, seamos todos y todas bienvenidos. Un lindo día para todos. Hoy es domingo de resurrección y Dios nos ha permitido vivirlo nuevamente. Así que vamos a alabar a Dios el día de hoy por tal razón. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué tenemos tanta fe en Jesús y no también en otras personas que han existido en la historia? Nelson Mandela, por ejemplo, fue una persona que vio mucho por su gente y vivió y trabajó y luchó para que los afrodescendientes sean considerados iguales a las otras personas. O Mahatma Gandhi, que también trabajó para considerar a todas las personas como iguales y también luchó por los derechos humanos de todas las personas. Como vemos, han existido personas que han luchado por la gente y por la igualdad y por las cosas buenas de la vida. Pero Jesús, ¿cuál es la diferencia que tiene Jesús con estas grandes personas? Para conocer la diferencia, vamos a prestar atención a la siguiente historia. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaran con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: Tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato
lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡Crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera. Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel. «Él ya no está aquí. Ha resucitado». Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que han visto y escuchado. Jesús, vive. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente por eso decimos: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos han hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Qué lindo saber que Jesús no solamente fue una persona que amó la paz, que amó a la gente y que amó defender lo bueno en la vida, sino que también es Dios mismo, y que por eso pudo resucitar de entre los muertos, y que dio su vida por todas las personas que en Él tienen fe. Así que para esto vamos a desarrollar nuestra hojita de trabajo. Que tengas una linda semana. Adiós. Nuevo corazón puedo tener por la sangre de Jesús en la cruz. Nuevo corazón puedo tener por la gracia de Jesús en la cruz. Pues sus manos soportaron tal dolor, con inmenso amor me rescató. Nuevo corazón puedo tener, su espíritu me hará vencer. Nuevo corazón puedo tener por la sangre de Jesús en la cruz. Nuevo corazón puedo tener por la gracia de Jesús en la cruz. Antes de continuar con el estudio de la palabra, queremos invitarles a todos a escuchar la siguiente alabanza, en preparación para el tema El triunfo del reino sobre el antirreino, a cargo del pastor Yesiel Carvajal. Bendiciones. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse Hijo de Dios.
y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. No está aquí, ha resucitado. Hasta antes de ayer retumbaban las 7 palabras de la cruz. Este día la historia de la humanidad se estremece ante lo que es la 8ª palabra. No está aquí, ha resucitado. Les invito, hermanos y hermanas, a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Leámoslo juntos. La palabra del Señor dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado.
ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, pues les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, domingo de resurrección este día. Marcos escribe el Evangelio de manera diferente a los otros evangelistas, Mateo, Lucas y Juan. Marcos registra de manera muy diferente, especial y propia. Y algo sabemos de su historia personal. El que escribe el Evangelio de Marcos es aquel muchacho que fue desechado en el primer viaje misionero que hicieron Saulo y Bernabé. Marcos era sobrino de Bernabé. Y por intercesión de este Saulo de Tarso se dio a que los acompañase. Pero Marcos, casi en primera instancia, en el primer punto donde llegaron, dio un paso atrás y se volvió a Jerusalén. Sí, pero Pablo, más adelante, cuando estaba preso en Roma ya en sus últimos días, mandó a llamar a Marcos y reconoció que a pesar de ese traspié de años atrás, Marcos le era útil para el ministerio. Así dice segunda de Timoteo. Bueno, es este Marcos que escribe el Evangelio que lleva su nombre. Y vaya que lo hace de manera diferente. En esta oportunidad vamos a reflexionar en unas 3-4 claves teológicas del texto para luego ir a las implicaciones misionales de la resurrección. Bienvenidos a este momento de la palabra. Bueno, estamos diciendo que Marcos registra de manera diferente su evangelio. Por ejemplo, su historia registrada de la resurrección es distinta, como ya lo dijimos, a la historia narrada por los otros evangelistas. Por ejemplo, Marcos habla de la resurrección no desde el Cristo resucitado, sino de hacer ver la tumba vacía. Los otros evangelistas presentan al Cristo resucitado. Marcos presenta la tumba vacía. En vez del cuerpo glorificado de Jesús, como lo hacen los otros evangelistas, encontramos a un joven sentado al lado derecho de la tumba donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Y es este joven quien proclama la resurrección. Qué interesante, miren. Las primeras, y de hecho las únicas personas en esta narración de Marcos que reciben las buenas noticias de la resurrección son mujeres. De la misma forma en que estas mujeres son las únicas que pueden testificar la muerte de Jesús en la cruz, pues estuvieron allí hasta el final. Ahora, en la versión de Marcos, son las primeras que atestiguan la tumba vacía. Ellas son las que van al sepulcro para cuidar de una manera digna el cuerpo de Jesús. El cuerpo humillado, torturado, maltratado por las autoridades militares del ejército romano con la venia y aprobación de la clase religiosa judía. Y su reacción al oír el evangelio de la resurrección no es de júbilo, sino de terror, de espanto, un terror que les hace huir de la tumba sin decir nada a nadie lo que habían visto. Son aspectos muy propios de Marcos que no aparecen en los otros registros de la resurrección. Desde estas claves, quisiera que meditemos en este domingo de resurrección. Tumba vacía, joven en el sepulcro, mujeres
cuerpo y terror. Santo Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad, y que al entrar en la palabra santa, palabra eterna de la resurrección, tú mismo nos guíes a toda verdad y sacies nuestra alma y sed de Dios. Amén. Clave teológica número 1. Tumba vacía. Otra vez. Miren capítulo 16 de Marcos y veamos el verso 3. Pero decían entre sí, ¿quiénes? Las mujeres que fueron el primer día de la semana a ver la tumba de Jesús. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Quién nos removerá la piedra para entrar al sepulcro? Obviamente era costumbre tapar los sepulcros con piedras. Pero en el caso de Jesús, por orden de los religiosos y del poder político romano, se ordenó, justamente valga la redundancia, a los soldados romanos que tapen bien la puerta de entrada al sepulcro, ¿no? El orificio de entrada, con una piedra más grande de lo normal. Una mega piedra, en el original aparece la palabra mega, muy grande. Y claro, las mujeres sabían eso. Entonces iban preguntándose hasta la tumba, ¿quién nos va a ayudar a remover esa piedra? Es tan grande. Todo esto muestra que la piedra no podía ser removida por las mujeres. Sin duda alguna, pues era tan grande que superaba todo esfuerzo que ellas podrían hacer. O por los discípulos varones también. Pues aunque ellos eran suficientemente valientes, pues sin duda tenían temor de los soldados armados romanos. Entonces, es legítima la pregunta, ¿quién va a mover la piedra? También entendemos que nadie más quería rodar la piedra. Mateo 28:2 dice que un ángel fue enviado para que haga rodar la piedra. ¿Saben qué? La piedra, hermanos y hermanas, no fue rodada para dejar salir a Jesús. Juan 20:19 nos dice que Jesús en su cuerpo resucitado podía pasar a través de barreras materiales. Fue rodada para que otros pudieran ver que la tumba estaba vacía y para que se persuadieran de que en verdad Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Si Jesús hubiera traspasado la tumba, siempre la gente hubiera dicho, pero si está adentro, si está tapada el acceso, ¿no?, a la tumba. Ahí está la piedra. Entonces, al mover la piedra, al quitar la piedra, es justamente la intención de que se pueda entrar a ver que Él ya no está allí, de que realmente había resucitado. Hermanos y hermanas, la resurrección se anuncia en clave de piedra movida, de tumba vacía. La resurrección desde la perspectiva de Marcos tiene expresión visual en medio del dolor e incertidumbre de las mujeres que fueron al sepulcro. Oiga, hay un detalle muy lindo aquí. Las mujeres iban al sepulcro con preguntas y mirando al suelo. Expresión típica de incertidumbre y preocupación. ¿Saben por qué digo esto y lo afirmo así? Porque en el versículo 4, el verbo que se usa ahí dice, acá en Reina Valera se traduce, pero cuando miraron. ¿Saben qué? La mejor traducción es ahí, pero cuando levantaron la vista. Es decir, en el versículo 3 ellas van, ¿quién nos va a abrir, a mover esa piedra del sepulcro? Iban viendo al suelo. Pero cuando levantaron la vista, vieron que la piedra se había movido, que alguien la había movido. Hermano y hermana, la vida del ser humano es transitar por ella, muchas veces con la mirada perdida o baja, pues los pesos de la vida nos agobian. Pues como dice la sabiduría popular acá en el Ecuador, nada es completo. Decepciones, expectativas no cumplidas, reveses, fiascos,
etc. Sin duda, algo de eso llevan en su interior estas mujeres que habían depositado toda su devoción, toda su fe en este personaje contrahegemónico provinciano llamado Jesús. Y tan solo unas horas antes lo habían visto ser humillado, escupido, castigado, sacrificado, crucificado. Ahora está muerto. Van para cumplir con un ritual en la tumba. ¿Quién les moverá la piedra? Pero cuando levantan la mirada, ven que esa mega piedra había sido removida. Hermanos y hermanas, la resurrección en clave teológica de Marcos es desde cosas y preguntas cotidianas, de la vida común y corriente. Presenta al Cristo resucitado desde el vacío de la tumba y desde el desplazamiento de una piedra, desde el hecho de hacer que levanten la mirada. Bendito sea el Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo remueve piedras grandes hasta el día de hoy, levanta miradas caídas. Se da en el transcurrir de la vida del ser humano, que ha dado un traspié, que ha fracasado, que ha caído. Pero justamente la convocatoria de la tumba vacía es a que levantemos la cabeza, no como señal de soberbia, de prepotencia o de pensar que lo sabemos todo, sino de saber que hay esperanza en una tumba vacía, esperanza para un nuevo día, una nueva oportunidad de seguir adelante en el seguimiento de Jesús. Eso es resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una segunda clave teológica desde Marcos. El joven de la larga túnica blanca. Interesante es esto. Verso 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. En el sepulcro, como dijimos, no encuentran a Jesús sino un joven. ¿Qué joven será? Este texto de Marcos no dice que era un ángel. Era un joven, dice. No dice que resplandecía. Dice que estaba sentado vistiendo o vestido de una túnica blanca grande. Bueno, miren que aquí podemos entrar en un tema apasionado, ¿no? Mateo 28 del 1 al 6 habla de que este era un ángel poderoso que fue enviado para remover la piedra del sepulcro y dejar la constancia de la resurrección en clave de sepulcro vacío, como acabamos de decir. Ahora, Marcos aporta desde su lectura este detalle que no es menor. Habla de que era un joven. Y atención con lo que voy a decir, hermanos y hermanas. No es malo, ni pecaminoso, ni liberal reflexionar teológicamente en otra posibilidad. Ya había aparecido un joven en la historia del arresto de Jesús. ¿Recuerdan? Marcos 14, 51 y 52. En Getsemaní. Cuando llegó la soldadesca romana para tomar a Jesús, también un joven fue aprehendido allí, ¿no? Pero dejando la sábana con que se cubría el cuerpo, huyó desnudo. Eso dice Marcos 14, 51 y 52. Joven que huye desnudo. Y en la tumba aparece un joven vestido de túnica blanca. Ahí hay algo. La teología, la hermenéutica bíblica nos ayuda a entrar en esos detalles. ¿Por qué no pensar que se tratase del mismo joven que las mujeres encuentran en el sepulcro de Jesús? El único en compartir el destino de Jesús al ser arrestado, ahora está en el sepulcro de nuevo, en el lugar donde ya no está Jesús, pues la tumba está vacía. ¡Qué lindo!
Si es así, entonces su desnudez en el jardín y su ropa blanca en el sepulcro pueden ser símbolos de la muerte, desnudez y la resurrección, ropa blanca, de los seguidores de Jesús que aprendieron que se les exigía el martirio, es decir, que dieran testimonio en el lugar de Jesús, muriendo con Él y compartiendo con Él el destino de seres humanos sentados al lado derecha, a la diestra de Él. ¡Qué hermoso! Si es el mismo joven, la resurrección de Cristo da paso a una reivindicación vocacional. La resurrección nos convoca a otras resurrecciones que tienen que ver con rehacer compromisos con el Cristo resucitado, ante quien otras veces hemos fracasado, pero que ahora en su resurrección nos convoca a la tumba vacía para empezar de nuevo. Bendito sea el Cristo resucitado. Él todavía ve en ti una oportunidad, hermano y hermana, a pesar de los reveses que hayas tenido. Sí, el joven de la túnica blanca, las mujeres que levantan la mirada, nos convocan a un nuevo compromiso, a una reivindicación, desde clave de sepulcro vacío y el joven de la túnica blanca. Hermanos, ¿y qué les dice este joven de la túnica blanca? No se asusten. Vayan, verso 7, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Galilea, el lugar donde todo empezó, donde Jesús y sus seguidores habían sanado a los enfermos, echado fuera a los demonios y enfrentado a las autoridades con audacia. La misión va a empezar de nuevo y allá va a encontrarlos. Pero hay una tercera clave teológica desde el relato de la resurrección del evangelista Marcos. Las mujeres. Las mujeres. Otra vez, ¿no? El texto dice claramente, ¿no? Cuando pasó el día de reposo, 16:1 de Marcos, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas y... Oiga, las mujeres. Todos los hombres habían huido del escenario de la muerte de su líder. Solamente unas mujeres quedaron para ver de lejos. Y únicamente ellas se atreven a acudir a la tumba donde había sido depositado el cuerpo de Jesús. Otros discípulos ya van camino a Emaús. Otros están deprimidos, encerrados en algún sitio, escuchando con miedo cómo las botas de los soldados romanos, sus sandalias, su vestimenta y sus armas suenan. Ellas fueron al sepulcro para dar su último servicio al cuerpo de Jesús. Hermano, a propósito, las especias aromáticas no eran usadas en la cultura judía para momificar. Eso era muy común, como somos testigos hasta el día de hoy, en culturas como la egipcia. En la cultura judía no se embalsamaba. La costumbre judía era usar esta clase de especias aromáticas sobre el cuerpo del muerto para contrarrestar los olores de la descomposición. Eso es. Aquí es importante recordar que las mujeres son las únicas que pueden ser fuente de la fe fundada en la cruz y la resurrección de Jesús. Cualquier proclamación cristiana tiene su base aquí, con ellas. El anuncio, la revelación de la tumba vacía, del joven sentado, es para las mujeres. Es para aquellas valientes mujeres que nunca dejaron a Jesús ni en la cruz y ahora en el sepulcro, que cuando alzan la mirada descubren que está abierto y que está vacío porque Cristo ha resucitado. Aquí un comentario, hermanos y hermanas. Ay, nuestras iglesias se sostienen por las mujeres. Las mujeres de las iglesias son tan importantes, las damas, las jefas de hogar. Ellas sostienen las iglesias con su oración, su militancia, su compromiso, su diaconía, su ministerio de misericordia. Hace unos años acá en el Ecuador hicimos una investigación en unos estudios de maestría que realizaba ese momento. ¿Y saben qué?
Y la tendencia no ha cambiado en estos últimos 20 años. En ese momento descubrimos, investigando en las iglesias del Ecuador, que el 70% de los y las asistentes a las iglesias eran mujeres, el 30% eran varones. Sí, en la pandemia las mujeres estuvieron siempre allí. Estas mujeres están ahí en la tumba de Jesús, quieren dar el último servicio a su cuerpo. Uno es que el cuerpo de Cristo ya haya sido preparado para su entierro. Recordemos también eso. En Marcos 14:8 hay una mujer que derrama aceite sobre su cabeza. Simbólicamente ya lo estaba preparando para el sacrificio. Esta mujer se anticipó a ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura, pero no faltan otras mujeres que están ahí también. Qué tremendo detalle teológico, las mujeres. Jesús les había dicho a sus seguidores que iba a ser resucitado al tercer día. Quizás ellas mismas se les fue este detalle y van a eso, a cumplir con esta ritualidad cultural para dignificar toda esta situación de muerte, de pestilencia, de cadáver. Ellas están allí. Como hay muchas mujeres que están sirviendo a muchos enfermos del día de hoy. Como el día de hoy hay mujeres cristianas que están dedicando su vida al cuidado de otros, de niños, niñas, personas de tercera edad, que están cuidando las economías de sus hogares, que cuidan celosamente los ministerios de la iglesia. ¡Qué lindo! Mujeres, tercera clave teológica. Y vamos a una cuarta, la última. Es linda la descripción que el joven da de Jesús. Miren aquí. Verso 6 de Marcos 16. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado. Hay una clave poderosa, linda. Buscáis a Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Estos no eran títulos de exaltación para Jesús. El ser nazareno no era un lugar del cual se podía enorgullecer. Y el ser crucificado era un título de vergüenza, no de honor. Periferia, clase social baja, muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses. Esto a mí me conmueve profundamente. Me convoca profundamente al servicio justamente de los nazarenos de hoy. Una postura comprometida con el reino de Dios siempre tocará y encarnará estos dos principios fundantes: periferia, pobreza. Buscáis a Jesús Nazareno. Nunca Jesús fue un personaje de apariencia despampanante. Nunca. Jesús fue un hombre sencillo que se confundía entre la multitud, pero un hombre poderoso. Era el Cordero de Dios, pero era el león de la tribu de Judá. Jesús no estaba avergonzado de ser llamado Nazareno, ni de haber muerto la muerte de cruz, que era la peor muerte en sus días. Esta descripción de su vergüenza se convierte en su corona de gloria, y el Padre lo exalta hasta lo sumo, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso ahí a Jesús. Jesús Nazareno, qué lindo. Tumba vacía, clave teológica de Marcos. Joven de la larga túnica blanca, las mujeres, Jesús Nazareno ya no está aquí, ha resucitado. Hermanos, hermanas, tanto que podríamos decir, pero dejo estos 4 aspectos teológicos de Marcos para seguirlos reflexionando. Termino enfatizando los significados de la resurrección.
Bueno, ¿y qué significa al fin la resurrección? La resurrección, significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, como dice Romanos 1:4. Como dice Primera de Tesalonicenses 4:14, la resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, dice la palabra. Al fin y al cabo, Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Seremos resucitados con cuerpo glorificado. La resurrección significa, en tercer lugar, que Dios tiene un plan eterno para nuestros cuerpos. No había nada en la enseñanza de Jesús en cuanto a adentrarse a la herejía de los gnósticos, que declaraban que la carne es inherentemente malvada. Platón únicamente se podía deshacer del pecado al deshacerse del cuerpo. Jesús retiene el cuerpo y declara que Dios alimenta el cuerpo, así como el alma, ya que el alma la hace su santuario. Cuando Jesús muere corporalmente. Las mujeres quieren ungir su cuerpo corporal. Cuando Jesús aparece resucitado, se deja tocar y pide de comer. En la resurrección de Jesucristo, el cuerpo es dignificado y es preparado para la eternidad. De esa manera rompemos con toda creencia, pacto, componenda o diálogo con otras propuestas de la corporalidad en estos días. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. La resurrección significa que el cristianismo y su Dios son únicos y completamente diferentes y único entre las religiones del mundo. Así es. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común y corriente, él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y autosacrificio. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago, pero la resurrección fue el recibo, mostrando que el pago fue perfecto a la vista y a la aprobación de Dios el Padre. Pero también, y finalmente, por el tiempo, no porque ahí se acabe, la resurrección de Jesucristo es una victoria del reino sobre el antirreino. Porque el reino de luz se impone al de las tinieblas. El reino de la vida, representada en la resurrección de Jesús, se impone al de la muerte del jueves y viernes santo, cuando fue crucificado. El reino se impone al antirreino de la trampa, de la muerte, de la deshumanización, de la corrupción y del terror, porque la resurrección de Jesucristo es vida, alegría, eternidad y propósito. Felices Pascuas de Resurrección. Dios les bendiga y vamos a tomar el pan y a beber el vino hasta que Él venga resucitado glorioso por nosotros. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue partido por nuestras culpas. Y el vino simboliza su sangre, derramada en la cruz. Nuestra fe no es de Viernes Santo, nuestra fe es de Domingo de Resurrección. Pero siempre el pan y el vino matizan lo que Cristo hizo, nos recuerdan el sacrificio de Él. El pan y el vino físicos nos recuerdan la resurrección y glorificación de Jesús. El pan y el vino nos comprometen a ser fieles hasta que Él venga por nosotros, a llevarnos a morar con Él. Hermano, hermana, el domingo de resurrección cobran sentido en el pan y el vino. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria de Jesús.
Gracias, Señor. Bendice a los que están viendo este mensaje. A los que no creen, ponles hambre de eternidad en ellos. Y a los que ya te tenemos, Señor, por pura gracia y misericordia tuya, enséñanos a ser fieles hasta el fin. Y antes de terminar, amigo, amiga, puede ser que usted no conoce a Jesucristo. No lo tiene en su ser. Invítele a que venga, usted que limpie sus pecados. Jesús resucitó, la tumba está vacía. Él quiere que usted rinda su vida a Él y sea un seguidor, un servidor de Él, hasta que Él venga. Dígale: Señor Jesús, ven a mi vida, limpia mis pecados, hazme una nueva persona, métete en la historia, en mi historia. Por mí mismo no puedo hacer nada, limpia mis pecados, redímeme, Señor, levántame, dame tu mano. Mi vida transcurre con la mirada en el suelo, Señor, porque tengo incertidumbres, cargas, dificultades. Alivia mis cargas, dame tu mano, Señor. Ven a mi vida, dígale. Te recibo como Señor y Salvador. Y si usted ha hecho esta oración, mande una nota al chat, háganos saber su nombre. Queremos estar orando por usted en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, acá en Quito, Ecuador. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por esta oportunidad de compartir juntos. Daniel Carvajal, líder de nuestra iglesia, en esta mañana hace el cierre de este servicio. Qué bendición escuchar la palabra de Dios. Confiamos que sea como un vaso de agua refrescante en estos momentos que necesitamos nutrirnos más y más de la palabra de Dios. Queridos hermanos, también queremos agradecerles por los diezmos y las ofrendas que ustedes generosamente comparten con la Iglesia Evangélica Bíblica del Inca. La cuenta corriente de la iglesia se muestra a continuación. Para finalizar este tiempo, queridos hermanos, quiero orar por cada uno de ustedes que nos miran a través de esta pantalla. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo aprendido. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de esperanza. Que el mensaje de hoy penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos ser esas personas de bendición que tú quieres que seamos. Señor, guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias en el resto de la semana, en cualquier lugar que nos encontremos. Señor, solo tú eres nuestra esperanza. Solo en ti podemos confiar, oh Dios. Guárdanos del mal y del peligro y guíanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga en el resto de esta semana.